Edgar. ¿Alguien más? Bien, son todos. Si gusta presentar el equipo expositor. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Aún no se abre. Tarda luego algunos segundos. Ok. Bien, ya está abriendo. Lozano Moctezuma, Martínez García, Ortiz Lara, y Valderrama González. Pueden empezar. Sí. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre la administración del proyecto. Nuestro equipo está conformado por Lozano Moctezuma, Yarick Rubén, Martínez García, Carlos Jesús, Ortiz Lara Laura y Valderrama González Jair. Para empezar, comenzaré hablando sobre el proceso administrativo. Un proceso administrativo es un conjunto de funciones administrativas dentro de una organización o empresa que busca aprovechar al máximo los recursos existentes de forma correcta, rápida y eficaz. Aquí tenemos 4, el cual sería la planeación, la organización, la dirección y el control. Las características de un proceso administrativo son que es utilizado en empresas y organizaciones para la correcta administración y utilización de los recursos, debe estar alineado a los objetivos de la empresa, se pueden dividir en mecánica, el cual está compuesto por la planificación y la organización, que serán los dos primeros, y la dinámica, el cual está compuesto por la dirección y el control, que serán los últimos. El ciclo de sus fases se repite por cada objetivo propuesto. Son etapas cíclicas y repetitivas. Debe ser conocido por todos los miembros de la empresa, puede ser aplicado en cualquier tipo o tamaño de empresa y debe ser regulado por el personal administrativo de la organización. Ahora, las fases del proceso administrativo serían de las 4 que se vieron en el diagrama pasado. Esta será la primera, la planificación. Esta es la primera etapa que debe ejercer el cuerpo administrativo de una empresa. Aquí es donde serán previstos los objetivos y metas que deberá cumplir la empresa y los métodos a llevar a cabo. La relación entre el personal trabajador y el personal administrativo debe ser complementaria para el funcionamiento correcto de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos. Sus características son que se deben definir los objetivos y metas que quieren lograrse durante un tiempo determinado, se debe realizar un pronóstico y también se tiene que establecer una estrategia con sus correspondientes métodos y técnicas a llevar a cabo. El segundo sería la organización. Este debe de distribuir cada actividad entre los diferentes grupos de trabajo que componen una empresa. Esto va a depender de las aptitudes físicas e intelectuales de cada trabajador y de los recursos que posee la empresa. La finalidad de la organización es asignar un objetivo a cada área de la empresa para que pueda ser cumplido con el mínimo de gastos y con un grado de satisfacción máximo en cada empleado. Sus características son hacer una selección detallada de los trabajadores para el puesto indicado, subdividir cada tarea en unidades operativas, seleccionar una autoridad administrativa para cada sector y proporcionar materiales y recursos útiles a cada sector. Ahora sería el tercero, el cual será la ejecución. Para este caso se busca un gerente capaz de dirigir, tomar decisiones, instruir y ayudar a los diferentes sectores laborales. En la ejecución se busca dar el primer paso en las actividades destinadas a los grupos de trabajo para que sigan realizando esas actividades de manera periódica y eficaz. Sus características son ofrecer un carácter motivador al personal, recompensar a cada empleado con el sueldo correspondiente, estar atento a las necesidades de cada trabajador y mantener una comunicación estable entre todos los sectores. Y ya por último tenemos control. Esta función tiene el papel de garantizar que la empresa esté encaminada hacia el rumbo del éxito. Si bien cada función puede ser realizada al pie de la letra, eso no garantizará que la entidad se incline hacia un camino económico positivo. El control es una tarea administrativa que debe ser ejercida con profesionalidad y de forma transparente. El control de las actividades que se desarrollan en una empresa sirve para analizar sus puntos altos y los puntos bajos. Luego de obtener los resultados correspondientes, se podrán analizar las diferentes modificaciones que tendrán que llevarse a cabo para corregir aquellos puntos bajos. Sus características son comparar los resultados obtenidos con los planes previamente hechos, evaluar y analizar los resultados obtenidos e iniciar las acciones de corrección correspondientes. Aquí tenemos el diagrama que vimos hace rato, pero esta vez ya con una breve leyenda, el cual se podrá decir en pocas palabras que la planificación es la herramienta para administrar las relaciones con el futuro, la organización es dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridad a las personas, la dirección sería
que consiste en realizar actividades mediante la aplicación de energía física, intelectual e interpersonal para ofrecer productos, servicios e ideas, y el control, el cual es el proceso de producir información para tomar decisiones sobre la realización de objetivos. Ahora serán los riesgos. Todos los proyectos, sin importar el tipo de proyecto, tienen un tipo de riesgo. Y aunque en la práctica realmente es imposible eliminar todos los riesgos, estos realmente pueden mitigarse aplicando técnicas eficientes de administración de riesgos. Los más comunes son la seguridad de datos, problemas de comunicación, retraso en el cronograma, tiempo imprevisto y robo de materiales. Ahora, estos se pueden mitigar en 6 pasos, los cuales son el número 1, la identificación. El primer paso para crear el proceso de gestión de riesgos de un proyecto es reunir una lista de todos los casos en los que se podrían presentar riesgos que afectarán al proyecto. Consulta con quienes participan en el proyecto, organiza una lluvia de ideas sobre los riesgos posibles con el equipo del proyecto, documenta y ratifica tus supuestos. En este caso, el ratificar tus supuestos es que vuelvas a considerar lo que tú crees que va a pasar si de verdad crees que esto puede llegar a pasar o si no, verlo como un riesgo. Para el segundo paso es análisis de riesgos. Por cada riesgo que hayas identificado, analiza la probabilidad de que se produzca, la gravedad y el plan de respuesta. Dependiendo de la complejidad de los riesgos del proyecto, considera llevar a cabo un análisis de riesgo con el equipo de proyecto o con algunos participantes clave. Para decidir acerca de la gravedad, piensa el impacto que tendrían los objetivos del proyecto, retrasará lo programado con el cronograma, afectará el presupuesto o reducirá el impacto que tendrá los entregables del proyecto. Para el tercero es la priorización. Para establecer las prioridades de los riesgos, pregúntate lo siguiente. Basado en tu registro y análisis de los riesgos, ¿cuáles tienen mayor probabilidad de producirse que sean los que afecten con mayor intensidad al éxito del proyecto? Lo más importante es detectar los riesgos que tengan mayor probabilidad de ocurrencia y cuya gravedad tengan un mayor impacto. Para el cuarto será la asignación. Este paso es opcional, pero recomendado. A pesar de que todavía no se hayan producido los casos de riesgo, es muy útil que les asignes un responsable lo antes posible para que los miembros del equipo estén bien preparados. La persona asignada no solo debe controlar si se produce o no el caso, sino que además será el contacto para la toma de decisiones y desarrollar el plan de mitigación de ese riesgo. Para el quinto tenemos la supervisión. En este caso se debe seguir controlando activamente los riesgos y para esto se debe enviar actualizaciones de estado con regularidad, consultar con frecuencia a los gerentes responsables de cada riesgo, no perder de vista el registro de riesgos para enterarte de las novedades. Y ya por último tenemos el sexto, el cual es la respuesta, que si en algún momento un riesgo se convierte en realidad, será hora de responder. Si todo resulta como es de esperar, al contar con un registro de riesgos y un plan para gestionar los riesgos del proyecto, ya tendrás un excelente plan de contingencia para afrontarlo. Administración de un proyecto. La administración de un proyecto es la metodología mediante la cual es posible emplear de manera eficiente los recursos con los que se cuenta un determinado proyecto, con el fin de poder alcanzar diversos objetivos dentro de un periodo de tiempo establecido. A través de la administración de proyectos es posible tener más eficiencia de gestión de los recursos empleados en el mismo. En otras palabras, se supone el diseño de metodologías administrativas óptimas. Siguiente. ¿Por qué es importante contar con una administración de proyectos? Bueno, se busca lograr una mayor eficiencia con la productividad de una empresa y encontrar las rutas óptimas para los recursos con los que se cuentan. Entre los principales objetivos con los que se cuenta la administración de proyectos se destacan las siguientes claves: control de riesgos, gestión de costos y plazos, eficiencia de resultados que se apunten a la satisfacción del cliente y aumento de la productividad. ¿Cómo se administran los proyectos? Bueno, como lo han dicho, tiene un inicio, una planeación, una ejecución, monitoreo y control y cierre. El inicio analiza los riesgos y los recursos necesarios del alcance del proyecto. A través de ello se determina la viabilidad. La planeación es la parte de trazar las rutas de trabajo más óptimas para alcanzar los objetivos en tiempo y forma del proyecto. La ejecución les aporta claridad de las subtareas, conlleva a cabo la parte práctica del proyecto. El monitoreo y el control, los seguimientos de manera continua son los más necesarios, ya que a través de ellos se podrán ir definiendo estrategias con el fin de alcanzar el éxito en el proyecto. Y por último, el cierre, que es la parte del proceso en donde se analizan si se han cubierto las necesidades de los clientes y si se han alcanzado los objetivos. Siguiente.
Planeación de proyecto. La planeación de un proyecto consiste en llevar un proceso de organización sistemático de las diferentes tareas a realizar, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Consiste en llevar a cabo un plan de acción para todas las fases de un proyecto. Siguiente. ¿Por qué es importante planificación de un proyecto? Cuando surja algo que no esperamos, improvisar puede ser una opción. Sin embargo, no es una buena idea al hacerlo cuando dirigimos un proyecto. Hay que tener claro qué queremos y cómo queremos conseguirlo, de manera que si nos equivocamos podamos tomar medidas correctoras. Tener un buen plan es esencial cuando queremos desarrollar una idea, una nueva forma de producción, un avance tecnológico o cualquier otro proyecto. ¿Cómo llevar a cabo la planificación de un proyecto? Bueno, lo primero hay que definir el alcance, qué es lo que queremos. Es el alcance del proyecto. Para hacerlo debemos conocer todos los pormenores de los pretendamos de conseguir. El otro es la viabilidad. De nada sirve una buena idea si no es viable. Esto quiere decir que el proyecto tiene que poder llevarse a cabo en condiciones adecuadas. Presupuestos y recursos son los que contaremos en la fase del proyecto, en lo que permite encontrar inversores, socios, colaboradores, incluso empleados. Procesos de trabajo es el tercer paso, se refiere a plantear cómo se pondrá en marcha el proyecto. Hay que definir cuáles son las tareas o actividades que se llevan a cabo. Cuanto más detalle incluamos, mejor. Por último, la evaluación o los resultados. Hay que describir si se van revisando y evaluar los resultados del proyecto. Hay que conocer los indicadores, parámetros o viables a medir. Este paso es importante para planear las posibles situaciones y planes de contingencia. La organización de un proyecto. Según Alfredo Luna González, la organización es un grupo de personas con una meta en común, unidos por un conjunto de relaciones de responsabilidad-autoridad. Una de las responsabilidades de la administración es organizar los recursos de la empresa disponibles para realizar las operaciones de manera efectiva. En este caso, la organización es una función que persigue obtener un fin que fue previamente definido a través de la planificación. Busca efectuar una serie de actividades y después coordinarlas de tal forma que el conjunto de las mismas actúe como una sola para lograr los propósitos comunes. Existen diferentes tipos de organización. Sería la formal, los cuales tienen un propósito específico, está bien definida su estructura y tienen sus elementos que son identificables y están relacionados. Cada elemento cuenta con sus funciones y responsabilidades. Generalmente están divididas de manera departamental. Las jerarquías están formalmente establecidas. El otro tipo es el informal, es aquella en el que se desarrolla, es el que se desarrolla como producto de las interacciones sociales entre miembros. Un ejemplo sería un equipo de fútbol o un grupo de amigos. Sus funciones y actividades no siempre están proyectadas hacia un logro de los objetivos de la organización, sino en función de los intereses o objetivos de los trabajadores. ¿Cuál es la importancia de tener una organización? Es que se define la estructura correcta de las empresas, se determinan los niveles jerárquicos indicados para el funcionamiento eficiente de sus integrantes, elimina la duplicidad de funciones en la departamentalización. Es un medio para lograr lo planeado, coordina la división del trabajo para que se tenga un orden y determina la estructura para que las fases de dirección y control tengan bases confiables. ¿Cuáles son los principios de la organización? Sería la especialización, en el cual se divide y se asigna el trabajo de acuerdo al perfil de cada persona. Una unidad de mando. Un solo jefe debe de reportar los resultados. La jerarquía. Se deben de definir los niveles de la autoridad. Del objetivo. Las actividades se relacionan con los fines de la empresa. De paridad y responsabilidad. A mayor autoridad debe de haber mayor responsabilidad. De difusión. Las obligaciones de cada puesto deben de ser por escrito. Amplitud o tramo de control. Se debe de capacitar y actualizar a cada colaborador para que pueda cumplir de manera adecuada su responsabilidad. De coordinación. Es dividir apropiadamente los departamentos. Las fases de la organización. Lo primero que se debe de hacer es dividir el trabajo. Posteriormente, hacer la jerarquización. Esto significa que se van a dividir la autoridad que tiene cada quien. Después la departamentalización, en el cual se van a dividir según el trabajo y posteriormente se va a hacer la descripción de las funciones y de esta manera se lleva a cabo la coordinación.
Ejemplos de departamentalización. Se puede hacer, por ejemplo, por productos, por función, por procesos o por equipos o por clientes. Esto es dependiendo de las necesidades. Ok, los sistemas representan las estructuras sobre las que se configura una empresa y definen los modos de organización. Existen diferentes modos. Aquí tenemos dos ejemplos, que es el lineal, donde hay un líder que concentra toda la autoridad y tiene a su cargo un personal, siempre de un rango menor. Un ejemplo de aplicación de un sistema de organización lineal sería el que se tiene en la milicia, debido a que existen rangos y esos no son modificables y la autoridad es dependiendo del rango. Está el funcional, en el cual se divide en base a las funciones a desempeñar en la empresa. Este es uno de los sistemas más ampliamente utilizados. Otros ejemplos sería el lineofuncional, en el cual si bien existen rangos y jerarquías bien definidos, también se divide por funciones. De esta manera, cada líder debe tener una especialización según su función. También están por staff. Este tipo de organización, si bien tiene autoridades, también existen organizaciones independientes, los cuales no siguen de manera directa al director general o al líder mayor. La manera en que se representa es con los organigramas. Es la gráfica que muestra las estructuras internas de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía y las principales funciones que se desarrollan. Los organigramas son útiles instrumentos de organización y deben demostrar la división de las funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales formales de comunicación, la naturaleza lineal o asesoramiento del departamento, los jefes de cada grupo, empleados, trabajadores y demás, las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa, en cada departamento o sección de la misma. Los organigramas deben de incluir los siguientes datos: un título de la descripción condensada de las actividades que incluye el nombre de la empresa y la actividad a la que se dedica, nombre del ejecutivo que formuló el organigrama, la fecha de formulación, la aprobación, que debe ser de la alta dirección de la empresa, y una leyenda para explicar las líneas y símbolos especiales. Este es el ejemplo de un organigrama, sería el de nuestra escuela, en el cual se ve que existen un superior, que es la dirección, pero a la vez existen áreas sobre las cuales no tiene autoridad directa, como es el área de consejo técnico. Por lo tanto, podríamos considerar que está organizado como un staff. Diagramas de Gantt. A principios del siglo XX se revolucionó la gestión de proyectos, esto gracias a los diagramas de Gantt. Un diagrama de Gantt es una herramienta que se utiliza para planificar proyectos. Nos permite tener una vista general de las tareas programadas y todas las partes implicadas sabrán en qué tareas tienen que completarse y en qué fecha se tiene que realizar. Normalmente tiene dos secciones. La anterior. Normalmente tiene dos secciones. En la parte izquierda se incluye una lista de tareas y en la parte derecha un cronograma con barras que representan los trabajos. También se pueden incluir las fechas de inicio y de fin del proyecto, los hitos y las dependencias entre tareas y las personas asignadas. Estos diagramas pues ayudan a los gerentes de proyecto y a los miembros del equipo a ver las fechas de inicio, las fechas de finalización, los hitos de un cronograma de proyecto en una gráfica. Siguiente, por favor. Los componentes de un diagrama de Gantt, pues tenemos las fechas, aquí tenemos las de inicio y las de fin. Esto nos permite tener una visión de cuándo empezará y cuándo terminará el proyecto. Las tareas, tendremos las subtareas y aquí se podrá hacer un seguimiento de estas para que ninguna tenga algún retraso o quede olvidada. También tenemos plazos de tiempo previsto. Muestra cuándo debe de llevarse a cabo cada tarea y esto nos permite garantizar que una subtarea se completará según el tiempo en el programa y todo el proyecto se finalice en el tiempo establecido.
También tenemos las tareas interdependientes. Pues como sabemos, hay tareas que podemos realizar mientras otras están realizándose, pero las interdependientes se deben completar antes o después de que empiece o termine una tarea. Tenemos los progresos y aquí se va a mostrar cómo se está desarrollando el proyecto y pues nos da una representación de las tareas que se han completado. Siguiente, por favor. Como ventajas en un diagrama de Gantt tenemos que la claridad. Ya que un diagrama de Gantt desglosa múltiples tareas y las líneas temporales de una vista general única, pues es decir, sabemos dónde se encuentra el equipo en cada fase del proyecto. También tenemos la gestión de tiempo. Como se establecen los plazos de tiempos, estos nos van a indicar en qué periodo tiene que completarse una tarea determinada. Así no se toman en cuenta las actividades que necesitan más recursos y tiempo y no se perjudican. Tenemos flexibilidad, pues un proyecto va a sufrir modificaciones. Entonces, en un diagrama de Gantt se pueden ajustar las tareas y recursos que correspondan. Y como desventajas tenemos la complejidad. En los proyectos grandes llega a ser más complejo por el número tan grande de tareas que se tiene y los recursos que se necesitan. Es por esto que es fundamental valorar las diferentes tareas y subtareas antes de hacer el diagrama y asignar a alguien para que se haga el seguimiento de los detalles. También tenemos un trabajo arduo. Como sabemos, los proyectos cambian, entonces hay que saber adaptarlo conforme a dichos cambios. En esta parte, el gestor de proyectos es responsable y tiene que actualizar los diagramas con frecuencia. Siguiente, por favor. Ok, software para poder crear un diagrama de Gantt, pues tenemos Excel, Team Gantt, Trello, Project Central, Gantt Project. Este puede dividir los proyectos en hitos, tareas y subtareas y organizar tareas, estableciendo las duraciones y fechas de vencimiento y dependencias. Este crea el diagrama en línea. También tenemos Project Central. Es un diagrama de Gantt en línea y pues este nos da una visión clara de la línea del tiempo del proyecto, las tareas restantes que se deben completar en el periodo y pues el desempeño del equipo. Siguiente, por favor. ¿Cómo crear un diagrama de Gantt? Tenemos las listas de tareas, hay que definir las fechas de inicio y fecha final de cada tarea, la línea de tiempo del proyecto, identificar las dependencias de tareas y se va a llenar la línea del tiempo del gráfico de barras con las tareas, la asignación de tareas a los miembros del equipo y pues establecer los hitos. Los diagramas de Gantt pues son utilizados frecuentemente por gerentes de proyectos, gerentes generales, líderes de equipo, gerentes de operación, de programación, etc. Y aquí tenemos un diagrama de Gantt de nuestro proyecto, que es el diseño de un sistema para gestión de contratos mercantiles. Y como podemos observar, de la parte izquierda tenemos todas nuestras tareas y subtareas que tenemos que realizar, así como el estatus, si está terminado, en proceso. Y del lado izquierdo tenemos el cronograma, que son las fechas de cuando se inició y cuando se pretende finalizar el proyecto. Siguiente, por favor. Ahí serían nuestras referencias y eso sería todo. Bien, si me pueden decir las conclusiones de su investigación. Bueno, realmente con la investigación nos dimos cuenta como de la importancia
la gestión de los proyectos y cómo podemos tener una gestión de los mismos y que no nada más es como que lo piensas y ya, sino que ya hay cosas que ya están predefinidas para poder llevarlo a cabo. Sí, así es. Bueno, como pudieron percibir, todo lo que vieron en administración de ingeniería, pues obviamente lo volvemos a ver, pero ya aplicado en lo que es un proyecto, que sería un microproyecto, porque bueno, un gran proyecto pues sería toda una empresa. Y los compañeros comenzaron con la base, que es el proceso administrativo, y aunque son 6 las funciones de la administración, que es planeación, dirección, organización, control, selección de personal y coordinación, en este caso, para el proyecto, pues nos vamos a enfocar más a la planeación, dirección, organización y control, que son las 4 principales. Y bueno, lo más importante de la planeación aquí se basa en los riesgos. Hay que identificarlos, hacer un análisis de los mismos, priorizarlos, hacer una asignación, supervisión y respuesta. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque tenemos una planeación general, siempre aparte hay que tener un plan de contingencia. Es decir, si ya contemplamos que pueden existir ciertos problemas, ya tener de una vez las soluciones para no perder tiempo. Y bueno, en el caso de la administración de proyectos nos dijeron que hay 5 etapas, que es el inicio, el plan, la ejecución, monitoreo y cierre. Nos hablaron también acerca de la planificación de la organización y finalizaron con lo que es esta parte de programación de nuestros tiempos a través de un diagrama de Gantt, donde obviamente son importantes las tareas y el cronograma de barras. Nos hablaron también acerca de las ventajas y las desventajas de la aplicación de un diagrama de Gantt, así como de software en los cuales nos podemos basar. Regularmente nosotros, pues el más conocido a lo mejor es el Microsoft Project, que es el más conocido, creo que ya va hasta la versión 10. Pero bueno, también nos hablaron de que existen otros, se puede adaptar el Excel, también existe el Gantt Project, el Gira y el Project Centra. Y bueno, nada más les aconsejo que antes de subir su presentación, en la sección de archivos, introduzcan la conclusión oral que me dieron para que se pueda subir su calificación. ¿Alguna duda o pregunta? No, profesora. Bien, entonces, este viernes tienen que trabajar ya lo que es su cuadro de ventajas y desventajas acerca del proyecto, las normas de calidad, las situaciones de seguridad y también ya su diagrama de Gantt. Y bien, terminando la clase, saco una fotografía de lo que anoté en el pizarrón para que a manera de resumen de la clase lo tengan y se puedan apoyar. Bien, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias, profesora. Gracias, profesora. profesor. Maestra, perdón, ¿me regalaría 5 minutos? Sí, Salvador, te escucho.